Oak Island es una franja de tierra tan pequeña que se puede recorrer en una tarde, y sin embargo durante más de 2 siglos ha consumido fortunas, carreras y vidas enteras. Más de 1000 intentos de excavación documentados. Se calcula que se han gastado unos 50 millones de dólares en la búsqueda de algo que nadie ha tenido nunca en sus manos. El tesoro nunca se ha encontrado de forma concluyente. El misterio nunca se ha cerrado de verdad. Pero esta vez algo parece diferente. Por primera vez en su larga y frustrante historia, la isla no está siendo interrogada únicamente con conjeturas, sino que está siendo escaneada, medida, cartografiada y analizada con una tecnología que no existía ni siquiera hace una década. Ahora son los datos los que dirigen la narrativa, y esos datos lo han cambiado todo. Recientes exploraciones del subsuelo indican la presencia de una cámara sellada aproximadamente entre 90 y 110 pies por debajo del nivel del suelo. No es una anomalía vaga, no es una sugerencia borrosa. Es un vacío definido que mide aproximadamente 18 pies de largo y 12 pies de ancho. Las lecturas de densidad asociadas a esta anomalía son de 8 a 10 veces superiores a las del suelo circundante normal. En términos geológicos, eso no es sutil. Es una señal. El equipo ha desplegado un arsenal de instrumentos modernos, radar de penetración en el suelo, escáner de reflexión sísmica y tomografía de muones. Cada día de funcionamiento de estos sistemas cuesta entre 40 y 60 millones de dólares. Ingenieros técnicos geofísicos, analistas de datos, ya no se trata de una búsqueda del tesoro alimentada por rumores. Es una campaña científica financiada a una escala que habría parecido inimaginable a los primeros buscadores. Y si esa cámara es lo que algunos creen que podría ser, si contiene oro en cantidad significativa, las implicaciones son asombrosas. Las estimaciones sugieren que una cámara de ese tamaño, si está densamente empaquetada, podría contener entre 40 y 50 millones de onzas de oro. A un valor de mercado conservador de aproximadamente 2 millones de dólares por onza, la valoración potencial se sitúa entre 80 y 10 millones de dólares. Y este es un cálculo de referencia basado exclusivamente en lingotes. Si la cámara contiene artefactos históricos, monedas raras o reliquias de importancia cultural, algunos expertos especulan que el valor total podría ascender a 300 millones de dólares. Pero a la promesa de fortuna se une la amenaza de catástrofe. El sistema de túneles de inundación que rodea el foso del dinero diseñado hace más de 200 años sigue siendo uno de los aspectos más desconcertantes de Oak Island. Una sola trayectoria de perforación mal calculada podría desencadenar una avalancha de agua marina. Una decisión equivocada podría inundar la zona de excavación en cuestión de minutos, destruir equipos valorados en millones y posiblemente colapsar la cámara de forma permanente. El margen de error es muy estrecho y lo que está en juego es enorme. Así que la pregunta es dolorosamente sencilla. ¿Se desvelará por fin el secreto? ¿O se tragará Oak Island una vez más la esperanza y volverá el silencio? Para entender por qué este momento parece tan crítico, hay que volver al principio. El lugar más famoso de la isla es el Pozo del Dinero. La leyenda se remonta a 1795, cuando un adolescente llamado Daniel McGuinness observó algo inusual: una depresión circular en la tierra. Sobre ella, la rama de un árbol mostraba una cicatriz parecida a la marca de un sistema de poleas, como si alguna vez se hubiera bajado algo pesado al suelo. La curiosidad les llevó a excavar. Unos metros más abajo encontraron una plataforma plana de madera. Ese descubrimiento por sí solo sugería una construcción intencionada. A medida que la excavación continuaba, aparecieron más plataformas, a 10, 20, 30 y 40 metros, y el patrón persistió hasta aproximadamente 90 metros. Imagínese la precisión necesaria a finales de los 1700 para construir plataformas de madera espaciadas uniformemente a gran profundidad bajo tierra, sin maquinaria hidráulica, sin grúas modernas, sin refuerzos de acero. Quienquiera que construyera esta estructura demostró planificación, coordinación laboral y un objetivo claro. Esto no parecía un escondite casual, parecía más bien una bóveda vertical diseñada para resistir la intrusión. Luego vino la fibra de coco. Los cocoteros no crecen de forma natural en Nueva Escocia.
Sin embargo, se descubrieron grandes cantidades de fibra de coco en las capas de excavación. Análisis posteriores sugirieron que estas fibras funcionaban como material de filtración diseñado para gestionar el flujo de agua y evitar la erosión del suelo. Quienquiera que las colocara no solo entendía de excavación sino de control hidráulico. Y entonces, a unos 90 pies, todo cambió. El pozo se inundó de repente. Las investigaciones posteriores indicaron que los túneles de inundación conectaban la fosa de dinero con el mar. En cuanto la excavación alcanzaba una profundidad crítica, el agua del mar se precipitaba hacia el interior. Se comportaba menos como un accidente y más como un mecanismo de defensa. Los ingenieros que estudian el diseño han afirmado en repetidas ocasiones que construir un sistema así, canales de piedra en ángulo, capas de filtración, control del flujo de las mareas, no sería sencillo ni siquiera con las herramientas modernas. Sin embargo, parece que se construyó hace unos 300 años. Por eso el Money Pit no es solo un agujero en el suelo, es un enigma de ingeniería de 200 años de antigüedad. Cada intento de conquistarlo se ha saldado con derrumbes, inundaciones o fallos estructurales. La estructura parece casi autoprotegerse. ¿Se construyó para custodiar una inmensa riqueza? ¿O ha sido la ilusión más elaborada de la historia? Durante décadas, los equipos de excavación se basaron en palas, equipos de perforación y conjeturas. Pero cuando Rick y Marty Lagina asumieron el liderazgo de la búsqueda moderna, modificaron radicalmente la estrategia. La suerte ya no sería la herramienta principal, lo sería la ciencia. Se desplegó un radar de penetración en el suelo para enviar ondas de radio a las profundidades de la Tierra. Las variaciones en el retorno de la señal permitieron a los técnicos identificar huecos, objetos densos e irregularidades estructurales. Este proceso reveló algo extraordinario, una anomalía rectangular entre 90 y 110 pies por debajo de la superficie. A continuación, se realizó una exploración sísmica. Se introdujeron vibraciones controladas bajo tierra y se registraron sus ecos. La roca sólida produce una firma acústica distinta. Una cámara hueca produce otra. Ciertas zonas emitían ecos coherentes con el espacio vacío y no con el suelo compacto. Entonces, llegó la tomografía de muones, una técnica más comúnmente asociada al escaneado de pirámides antiguas. Al medir las interacciones de los rayos cósmicos, los científicos pueden cartografiar las variaciones de densidad bajo la superficie. Cuando las lecturas devolvían valores entre 8 y 10 veces más densos que el suelo circundante, la atmósfera se había desplazado. No se trataba de una especulación, sino de una anomalía medible. El coste de funcionamiento de este arsenal tecnológico oscila entre 40 y 60 millones de dólares al día. Pero la misión ha evolucionado más allá de la búsqueda de tesoros. Ahora es una investigación científica multidisciplinar, y entonces en la sala de control llegó el momento. La iluminación era tenue. Las pantallas brillaban con líneas de datos superpuestas. A medida que se actualizaba la salida del radar de penetración terrestre, empezó a surgir un patrón: bordes rectos, ángulos limpios, una formación rectangular demasiado precisa para descartarla a la ligera. El técnico amplió la imagen. El silencio se apoderó de la sala. La forma medía aproximadamente 18 pies por 12 pies, a una profundidad aproximada de 90 a 110 pies. La naturaleza rara vez produce rectángulos perfectos bajo tierra. La implicación fue inmediata y profunda. Esta estructura parecía hecha por el hombre. Al parecer, la respiración de Rick se aceleró. Marty ordenó escáneres de verificación sin dudarlo. La confirmación llegó a través del análisis de densidad. La anomalía era significativamente más pesada que la tierra circundante. No se trataba de suelo vacío ni de sedimentos sueltos. Algo sólido yacía debajo. Después de 2 siglos de intentos fallidos, de millones gastados y reputaciones arriesgadas, la pantalla mostraba algo innegablemente estructurado. Pero Oak Island tiene un historial de suscitar esperanzas solo para desmantelarlas. ¿Es esta realmente la cámara buscada durante tanto tiempo? Una bóveda sellada e intacta durante siglos. ¿O se trata de otro truco geológico, otro cruel espejismo que se disolverá al examinarlo más de cerca? Si se demuestra que la formación de 18 por 12 pies está intacta y es artificial, las implicaciones irían mucho más allá de la isla.
Daría validez a generaciones de creencias y reescribiría un capítulo de la historia marítima. Pero si se derrumba bajo el escrutinio, el coste emocional será tan elevado como cualquier pérdida financiera. En cuanto los datos circularon internamente, se convocó a geólogos, ingenieros y expertos en tesoros. La isla se encuentra una vez más al borde de la revelación, o de la decepción. Durante 200 años, Oak Island ha guardado su secreto. Ahora por primera vez la ciencia llama a la puerta con cifras, mediciones y anomalías innegables. La cuestión ya no es si existe algo inusual bajo la superficie. La cuestión es si la humanidad está por fin preparada, y es lo bastante precisa, para alcanzarla sin activar las defensas de la isla una vez más. Al ver la estructura rectangular en la pantalla y las elevadas lecturas de densidad, muchos expertos creyeron que no podía tratarse de roca o suelo ordinarios. Un geólogo de alto nivel afirmó sin rodeos que unas formas tan uniformes y una densidad tan elevada no parecían naturales. Todos los presentes comprendieron que el asunto se había vuelto serio. Los expertos en valoración de tesoros iniciaron inmediatamente los cálculos probables. Si la cámara de 18 por 12 pies contenía depósitos de metal sólido u oro, se estimaba que podía contener entre 40 y 50 millones de onzas de oro. A los precios internacionales actuales, en torno a los 2 millones de dólares por onza, el valor directo podría alcanzar entre 80 y 10 millones de dólares. Y si en su interior hubiera artefactos históricos u objetos raros, esta cifra podría aumentar aún más. Los investigadores de tesoros de Monet afirmaron que si esta estimación resultaba correcta, podría tratarse del mayor hallazgo de un tesoro descubierto en Norteamérica. El sector se agitó de inmediato. El debate se desató en las redes sociales y los expertos en minería e historia incluso lo calificaron posiblemente como el hallazgo del siglo. Pero algunos expertos también pidieron cautela, pues consideraban que una alta densidad no siempre significa oro. También podría tratarse de roca pesada o parte de una estructura antigua. No obstante, las expectativas están por las nubes tras unos datos tan sólidos. Ahora toda la industria del tesoro depende de los resultados de esta única perforación. Si las predicciones resultan acertadas, un descubrimiento valorado entre 80 y 100 millones de dólares haría historia. Y si se demuestra lo contrario, podría ser el mayor golpe a las expectativas. El suspense ya no se limita al equipo. El mundo entero está pendiente de este descubrimiento. El mayor reto de Oak Island no es solo su profundidad, sino la red oculta de túneles de inundación que se cree que fue construida hace casi 200 años. Se cree que bajo el Pozo de Dinero hay numerosos túneles conectados con el mar diseñados específicamente para inundar el pozo en cuanto alguien llegue al fondo. Se trataba de una especie de sistema de seguridad que impedía la exploración antes de poder tocar el tesoro. Los registros antiguos muestran que en 1804, cuando la Truro Company alcanzó aproximadamente los 90 pies, la fosa se llenó de agua de repente. Los trabajadores intentaron durante horas drenar el agua, pero la presión del mar era tan intensa que hubo que detener la excavación. Más tarde, las investigaciones descubrieron en la orilla un sistema de filtración hecho de fibra de coco y piedras conectado a estos túneles de inundación, lo que demuestra la cuidadosa ingeniería utilizada para controlar el flujo del agua. El mismo peligro persiste incluso en tiempos modernos. Los ingenieros afirman que incluso un ángulo ligeramente incorrecto podría alterar el equilibrio de presiones. Un orificio erróneo y todo el pozo puede llenarse de agua en cuestión de minutos, lo que no solo podría causar daños por valor de millones de dólares, sino derrumbar definitivamente la estructura inferior. En las últimas décadas se han producido numerosos incidentes de hundimiento del terreno durante las excavaciones. En 1965, se produjo un grave accidente cuando un túnel se derrumbó repentinamente, obligando a detener los trabajos. Estos incidentes demuestran que este yacimiento no solo es misterioso, sino también extremadamente peligroso. Incluso hoy, cuando el equipo se prepara para la perforación, cada paso se da con sumo cuidado. La presión del agua, las condiciones del suelo y los datos de vibración se controlan constantemente con cada metro de excavación, porque incluso un pequeño error aquí podría destruir no solo el descubrimiento, sino toda la estructura. Por eso puede que el verdadero enemigo de Oak Island
no sea el tesoro sino estos túneles de inundación de 200 años de antigüedad. La pregunta es, ¿podrá esta vez la tecnología moderna vencer a estos túneles? ¿O se repetirá la historia y el agua arrasará con todo? Para Rick Lagina, Oak Island no es solo un proyecto, es el sueño de su infancia. Cuando era joven leyó una historia sobre el pozo del dinero en una revista. Desde ese día, una pregunta se le quedó grabada en la mente. ¿Hay realmente un tesoro ahí? Con los años, esa pregunta fue creciendo con él. Llegaron los trabajos, la familia y las responsabilidades, pero el sueño de Oak Island nunca se desvaneció. Cuando por fin tuvo la oportunidad de pisar esa tierra y excavar, no fue solo una decisión empresarial. Siempre hay un brillo inconfundible en sus ojos, como si hubiera venido a completar una historia inacabada. Pero detrás de ese brillo se esconde el miedo, 200 años de fracasos, millones de dólares en riesgo, y las expectativas del mundo descansan sobre sus hombros. Cuando se puso delante de la pantalla, tras recibir la señal de la cámara secreta, en sus ojos se reflejaban tanto la esperanza como el nerviosismo. Si resultaba ser cierto, se cumpliría su sueño de la infancia. Si resultaba ser falso, no sería solo una pérdida de dinero, sino un golpe emocional. Para él esta búsqueda no es solo una búsqueda de oro, es una lucha por demostrar la mayor pasión de su vida. Rick ha declarado en repetidas ocasiones que aunque no se encuentre el tesoro, sigue siendo importante conocer la verdad. Para él, la verdadera victoria sería desvelar por fin el misterio de Oak Island. Pero en el fondo sabe que si realmente se encuentran 40.000 o 50.000 onzas de oro, se convertirá en historia. En ese momento, cuando la perforadora está a punto de bajar, la respiración de Rick se vuelve agitada. Sabe que esta decisión no tiene que ver con una sola excavación, sino con todo su legado. No se trata de ganar dinero, sino de demostrar que puede escribir el final de una historia de 200 años. Por eso en sus ojos siempre se reflejan el miedo y la esperanza. Marty Lagina tiene una mentalidad diferente a la de Rick. Mientras que a Rick le mueven los sueños y la pasión, Marty lo ve todo desde una perspectiva empresarial. Es un empresario de éxito, y para él cada decisión gira en torno al ROI, retorno de la inversión. Oak Island no es solo un misterio para él, sino un proyecto de alto riesgo que está quemando dinero cada día. En la actualidad, el coste diario de excavación, maquinaria, ingenieros y tecnología combinados alcanza aproximadamente entre 40 y 60 millones de dólares. De media, el ritmo de quema ronda los 50 millones de dólares diarios. Esto podría traducirse en un coste mensual de aproximadamente 1,5 millones de dólares. Marty mira estas cifras cada mañana y se pregunta, ¿merece la pena el riesgo? Cuando llegó la señal de la cámara secreta, la esperanza era evidente en los ojos de Rick, pero en la mente de Marty pululaban los cálculos. Si realmente se encontraban entre 40 y 50 millones de onzas de oro, podrían valer entre 80 y 100 millones de dólares. Esto significa que la inversión podría retornar muchas veces. Pero si resulta estar vacía, se cuestionará el gasto total de más de 50 millones de dólares realizado hasta la fecha. La verdadera presión para Marty es este riesgo frente a recompensa. Por un lado, un misterio de 200 años y un posible descubrimiento del siglo. Por otro, la responsabilidad financiera. Sabe que cada perforación errónea, cada retraso podría costar millones de dólares. Por eso cada decisión que toma está llena de cautela. A veces parece tranquilo ante la cámara, pero en su interior está calculando cada posibilidad. ¿Debe perforar ahora o recopilar más datos? ¿Debe arriesgarse y seguir adelante o detenerse? No es solo una cuestión de tesoro, sino también de su credibilidad y sentido empresarial. Marty sabe que si esta apuesta sale bien, pasará a la historia. Pero si sale mal, podría convertirse en uno de los secretos más caros del mundo. Por eso para él esta misión no es solo una aventura, sino una enorme apuesta financiera tomada con la mente fría. Si efectivamente se encuentra en Oak Island, un tesoro valorado en 10 millones de dólares o más, el verdadero drama comenzará después de la excavación. Porque un tesoro de tal magnitud no pertenece únicamente a los descubridores. El gobierno, las fuerzas del orden y las autoridades históricas también pueden reclamarlo. En la actualidad,
El equipo dispone de permisos de excavación limitados, pero una vez que se confirme un descubrimiento importante, la normativa puede volverse más estricta. La provincia canadiense de Nueva Escocia tiene leyes estrictas en materia de yacimientos históricos. Si se encuentran artefactos, monedas o documentos antiguos junto con el oro, pueden ser declarados bienes patrimoniales. Esto significaría que el gobierno podría hacerse con el control parcial o total del tesoro. En tal caso, el equipo tendría que pasar por procedimientos legales, investigaciones y documentación que podrían durar meses o años. Porque la historia es testigo del descubrimiento de muchos tesoros importantes en todo el mundo, que a menudo desembocan en largas batallas legales. A veces el gobierno exigía una parte y a veces la comunidad local la reclamaba. Si aquí se descubren entre 40 y 50 millones de onzas de oro con un valor potencial de entre 80 y 10 millones de dólares o más, podría convertirse no solo en una cuestión económica, sino también política. La presión de los medios de comunicación, el debate público y los procesos judiciales podrían iniciarse simultáneamente. Además, la normativa medioambiental también desempeña un papel importante. Si la excavación afecta al lecho marino o al ecosistema circundante, los organismos medioambientales pueden paralizar las obras. Incluso una infracción menor podría acarrear fuertes multas o incluso la anulación del permiso. Esto significa que encontrar el tesoro no será el final de la historia, sino un nuevo comienzo. Aunque se podría hacer historia, el riesgo de enredarse en líos legales es igualmente importante. La cuestión es si el equipo será capaz de ganar la batalla bajo tierra, o si el verdadero desafío les aguardará arriba, en el mundo de la ley y las reclamaciones. Al difundirse la noticia de la cámara secreta, Oak Island se encontró de repente de nuevo en el punto de mira mundial. Pero no se trataba solo de una historia emocionante. Otros cazadores de tesoros, exploradores de YouTube y teóricos de la conspiración también se volvieron activos. En las redes sociales comenzaron a circular diversos rumores. Algunos afirmaban que se trataba del tesoro de los caballeros templarios, mientras que otros aseguraban que el gobierno ya conocía la verdad. Algunos veteranos buscadores de tesoros que habían excavado aquí años atrás declararon abiertamente que ya habían encontrado pistas, pero se les negó la oportunidad. Muchos declararon celosamente que si se encontraba algo verdaderamente significativo, todos merecían el mérito. Se hizo evidente una ligera amargura y competencia dentro del sector. Los rumores se extendieron tan rápidamente que algunos llegaron a sugerir que el equipo estaba ocultando los datos reales. Algunos sospechaban que el tesoro ya se había encontrado y solo esperaban el momento oportuno. Estos rumores avivaron aún más el ambiente. De repente Oak Island se convirtió no solo en un lugar de excavación, sino en el centro de la discusión mundial. También aumentó el temor al sabotaje o sabotaje. Si realmente había un tesoro por valor de $80,000 a $100,000 o más debajo, la seguridad se convirtió en la preocupación primordial. Se vigilaron las actividades de los forasteros, cámaras de seguridad, guardias y acceso restringido. Todo se hizo más estricto. Oak Island ya no era solo un misterio, sino un escenario disputado. Todo el mundo quería formar parte de la búsqueda, ya fuera en forma de apoyo o de crítica. Y la pregunta es, ¿será capaz el equipo de mantener la calma en medio de esta presión externa y de los rumores, o este foco de atención mundial dificultará aún más su misión? Imagínese que llega ese momento, la perforadora llega al fondo, la cámara entra y todo lo que queda es tierra vacía. Ni oro ni cofre, solo oscuridad y silencio. Será la mayor conmoción de Oak Island. 200 años de esperanza, miles de historias y una inversión total de más de $50 millones. Todo quedaría en entredicho en un instante. Si realmente la cámara resulta estar vacía, no sería solo una pérdida de dinero. Sería la ruptura de los sueños de todos los que creyeron en este misterio. Sería un golpe personal para Rick, que ha dedicado gran parte de su vida a este descubrimiento. Puede parecer fuerte ante las cámaras, pero en el fondo esta derrota dejaría una profunda cicatriz. Y si ocurriera lo peor, que el suelo se hundiera durante la perforación,
o que se activaran los túneles de inundación, todo el pozo podría llenarse de agua. Un derrumbe importante significaría que la posible estructura que hay debajo quedaría destruida para siempre. El equipo de ingenieros perdería meses de duro trabajo y la reexcavación del yacimiento podría resultar imposible. Para Marty esto supondría un duro golpe financiero, el gasto diario de $50 millones, años de planificación, y la confianza de los inversores se verían afectados. La gente se preguntaría si el riesgo merecía la pena. ¿Acaso fue la obsesión la que se impuso al razonamiento práctico para los que trabajaron día y noche con esperanza, que veían cada pequeña señal como un gran sueño? Esta cámara vacía se convertirá en el mayor de los silencios. En el peor de los casos, no solo se abrirá un agujero, sino que se pondrá fin a una historia de 200 años. Tal vez entonces la gente diga que Oak Island es realmente un lugar maldito. La pregunta sigue siendo: ¿está preparada esta investigación para afrontar la verdad si resulta ser completamente opuesta a las expectativas? Consideremos ahora el otro lado. El taladro llega al fondo. La cámara se adentra lentamente en la cámara de 18 por 12 pies, y de repente aparece en la pantalla un viejo cofre de madera cuyos bordes brillan con fulgor metálico. Al retirar la tapa, el tesoro del interior revela ladrillos de oro macizo, monedas y un reluciente brillo metálico. Ese momento será histórico no solo para el equipo, sino para el mundo entero. Si la estimación resulta ser correcta y se encuentran entre 40 y 50 millones de onzas de oro, el valor podría dispararse hasta los 80 y los 10 millones de dólares al precio actual de unos 2 millones por onza. Y si también se encuentran artefactos, documentos históricos u objetos raros, esa cifra podría superar los 150 millones de dólares. Sería considerado uno de los mayores descubrimientos de tesoros de Norteamérica. Un hallazgo así podría cambiar los libros de historia. Si resulta estar relacionado con los templarios, los piratas o algún otro misterio colonial, habrá que actualizar las historias que se enseñan en las escuelas. Oak Island se registrará no solo como misterio, sino como lugar histórico certificado. Para Rick será la realización de su sueño de infancia. Para Marty será la inversión de alto riesgo más exitosa. Esconden realmente un tesoro. En el mejor, esconden realmente un tesoro. En el mejor de los casos, no será solo un descubrimiento de más de 10 millones de dólares, sino la respuesta a una pregunta de 200 años de antigüedad. Este será el momento en que la gente dirá: sí, el tesoro de Oak Island era real. Y en ese mismo momento un nuevo capítulo de la historia comenzará. Ahora considere otra posibilidad. ¿Y si esa cámara secreta contuviera algo más que oro? Los historiadores creen que el misterio de Oak Island podría no estar relacionado solo con la riqueza, sino también con un importante secreto histórico. Algunas teorías sugieren que los templarios escondieron aquí sus reliquias sagradas, mientras que otros creen que fue un escondite secreto para piratas. Si dentro de la cámara se descubriera un antiguo manuscrito que contuviera mapas antiguos, códigos o secretos religiosos, su impacto sería mucho mayor que el del oro. Un documento así podría resolver muchos misterios sin resolver de la historia. Del mismo modo, si se descubre una cruz templaria, una reliquia sagrada o un símbolo religioso poco común, podría cambiar la percepción de la historia europea. Algunos investigadores también creen que los famosos piratas de la 1700 escondieron artefactos especiales junto con su tesoro. Si se descubriera un arma, moneda o símbolo perteneciente a un pirata famoso, el hallazgo tendría un valor incalculable para los museos y departamentos de historia de todo el mundo. El valor de tales artefactos se mediría no solo en términos monetarios, sino en importancia cultural. El impacto en la historia podría ser profundo. Se reescribirían libros documentales y trabajos de investigación. Podrían iniciarse estudios sobre este descubrimiento en las universidades. No se trata solo de la historia de un tesoro, sino que podría revelar un capítulo oculto de la historia de la humanidad. Ese es el verdadero giro. Puede que el secreto de Oak Island no se limite al reluciente oro. Tal vez encierre una verdad que cambie la percepción del mundo. Si es así, y este descubrimiento podría ir mucho más allá del dinero y convertirse en una de las mayores revelaciones de la historia. Ahora todo depende de esas últimas 48 horas.
La cuenta atrás ha comenzado. Todas las máquinas del lugar están preparadas. Los equipos de perforación en posición vertical, los cables tensos, los monitores encendidos. El aire es gélido, pero la atmósfera es aún más pesada. Todos saben que ahora no es el momento de retirarse. Rick permanece en silencio, observando los monitores. Marty está de pie con los brazos cruzados, pero los números pasan a toda velocidad por su mente. Los ingenieros comprueban el ángulo y la presión por última vez. Cada metro de profundidad está predeterminado. Cada movimiento será conforme al plan, porque un pequeño error y todo el pozo podría inundarse de agua. Justo antes de que comience el simulacro, se hace un extraño silencio. Incluso el suave zumbido de la máquina parece más fuerte. La tensión es palpable en los rostros de la tripulación. Incluso se oye una leve respiración. Parece como si toda Oak Island estuviera esperando a ver qué está a punto de ocurrir. Cada tic-tac del reloj parece pesado. Lo que era una esperanza hace 48 horas está a punto de convertirse en un resultado. Las cámaras están preparadas, la grabación está en marcha y el mundo entero está concentrado en esta perforación. Si realmente hay una cámara de 18 por 12 pies debajo, ya no permanecerá oculta. No se trata solo de una excavación, sino del veredicto sobre una historia de 200 años de antigüedad. Los corazones se aceleran a cada segundo. ¿Es este el momento en que cambiará la historia? ¿O fracasará otro intento 48 horas finales y el suspense está en su punto álgido? El sonido del motor de la perforadora aumenta gradualmente. Primero un leve zumbido, luego el áspero sonido del metal rechinando. La cámara panea a cámara lenta, la barra de acero moviéndose hacia abajo, la leve vibración del suelo y la mirada solemne de todos los rostros. Este es el momento que hemos estado esperando durante años. Cuando el taladro toca el suelo, un agudo sonido de molienda llena el aire. La tierra y la piedra comienzan a cortarse. Se levanta una ligera nube de polvo. La respiración de todos parece detenerse. Nadie habla. Solo se oyen el sonido de la máquina y los latidos del corazón. Dentro de la tienda de control, el monitor de datos empieza a parpadear rápidamente. El número de profundidad en la pantalla aumenta lentamente. 70 pies, 80 pies, 90 pies. Con cada número la tensión aumenta. Los ingenieros escuchan la señal con los auriculares puestos. Si hay un hueco debajo, el sonido cambiará. Todos esperan ese cambio. Rick tiene la mirada fija en la pantalla, los dedos le tiemblan ligeramente. Marty tiene los ojos fijos en las lecturas de datos como si calculara cada segundo. Ninguno de los miembros de la tripulación que se encuentra fuera se mueve de su sitio. Parece como si el tiempo se hubiera detenido. Entonces de repente aparece una línea diferente en el monitor, un ligero cambio en la señal. Los ingenieros se miran. ¿Se trata de la misma señal? El taladro está a punto de chocar contra una superficie sólida. O ha alcanzado la parte superior de una cámara vacía. El ruido de la máquina aumenta. La cámara se acerca lentamente a la broca. Cada segundo es intenso. El suspense está en su punto álgido. Los próximos centímetros determinarán si se trata de la mayor revelación de la historia o de otra historia inacabada. El sonido del taladro se ralentiza de repente. Luego hay una sacudida como si hubiera chocado contra algo sólido debajo. La señal en el monitor de la sala de control cambia drásticamente. La línea no es recta, sino que muestra un reflejo claro y fuerte. El ingeniero susurra: «Esto no es suelo normal». La cámara se acerca lentamente a la perforación. La muestra se eleva. Se ven partículas brillantes en el suelo. Los ojos de Rick se abren de par en par. Marty no dice una palabra, solo mira fijamente la pantalla. La atmósfera es tan pesada que incluso se oye la respiración. El informe de datos muestra que la densidad debajo es muchas veces superior a la normal. Esto significa claramente que hay algo sólido, pesado e inusual dentro. ¿Pero qué es? ¿Un cofre lleno de oro? ¿Una pared metálica sellada? ¿O un secreto oculto desde hace 200 años? El taladro está preparado para descender unos centímetros más. La cámara recorre los rostros de todos, gotas de sudor, ojos desencajados y expectación. Solo un último empujón y la verdad será revelada. Pero en ese preciso momento la pantalla se vuelve negra. La máquina se para.
Y ahí es donde nos detenemos, porque el próximo momento podría ser la mayor revelación de la historia de Oak Island. Y recuerde, si no se suscribe ahora, el mayor momento de la historia de Oak Island pasará ante sus ojos. El próximo episodio determinará si hay un tesoro debajo o si se trata de otro engaño de hace 200 años. El suspense aún no ha terminado.